Muchas gracias. Sean mis primeras palabras de agradecimiento. Hace 5 años, y por eso me costó reconocer lo que había ocurrido en Chile, y con humildad aceptar que conocía mucho menos de mi país como yo suponía después de tantos años dedicados a la enseñanza y a la docencia. El motivo de estar acá en Estados Unidos es uno solo: reunificación familiar. Mis padres llegaron aquí en la década del 70, como consecuencia de la dictadura de Augusto Pinochet, llegaron como refugiados políticos. Cuando se abrió Estados Unidos a los refugiados políticos, con una política que todavía se mantiene hasta el día de hoy, la de los derechos humanos de Jimmy Carter, con todas sus grandezas y cosas no tan grandes en esa oportunidad. También había, y aprovecho de contarle a mi señora, un compromiso no cumplido desde la primera vez que vine como profesor, o segunda vez. Había estado antes en Pittsburgh como profesor visitante Fulbright en el estado de Massachusetts, y no quise quedarme porque había una motivación muy profunda de volver a Chile por el tema de los derechos humanos. Algunos de los mejores años de mi vida fueron dedicados, y por eso mis agradecimientos a Carlos, con quien nos encontramos la primera vez que fui como invitado a la televisión de Oscar Aza, y sin conocerme me invitó a integrarme al directorio después de haber hablado algunas palabras. Agradezco en todo esto el ambiente de respeto. Yo me vine jubilado a Estados Unidos. Mi propósito para escribir era una novela, y sin embargo me siento muy agradecido. No solo porque la pandemia me pilló en el sur de Florida, sino por haberla sobrevivido en condiciones muy, muy difíciles después de haberla adquirido. Pero me siento agradecido porque la vida en el sur de Florida fue lo más normal que es posible encontrar en comparación al resto de Estados Unidos y al resto del mundo, considerando que era una epidemia desconocida. En ese contexto se produce este encuentro, y me felicito de haber venido acá, y que me costó tanto venirme definitivamente a Estados Unidos después de haber sido profesor visitante en varios estados en distintas universidades. ¿Por qué? Porque creo que en mi propio país no estaría desarrollando la cantidad de actividades que desarrollo, y esencialmente lo mismo que había hecho en mi vida. Oscar Aza me abrió la posibilidad de regresar a las décadas que hice en Chile, hasta que me encandilé en algún minuto por la política, compitiendo por la alcaldía de Santiago y por la presidencia de la República, que era regresar a los medios de comunicación donde pasé varias décadas en televisión y en radio. Mis agradecimientos como haber encontrado este ambiente en que están los dos motivaciones que marcaron mi vida académica, profesional, y lo que intenté transmitir a mi familia, que son los dos temas: la democracia y los derechos humanos. Y agradezco también que hubo un ambiente de extraordinario respeto, no porque estemos totalmente de acuerdo, sino por la diversidad de opiniones que hay. Este es un ambiente de extraordinario respeto que permite que todos pensemos diferente y que nunca haya el menor temor en expresarlo. El motivo del libro empezó en forma modesta. Uno de mis nietos, y uno de los motivos para venir para acá, que todos mis nietos y mis hijos e hijas viven hoy día en Estados Unidos, fue que él me reclamó que no había un libro dedicado a él, y efectivamente los libros que he escrito anteriormente siempre tuvieron una dedicatoria a personas que han sido importantes en mi vida, incluyendo un nieto mayor. Pero los más pequeños, que han nacido todos en Estados Unidos, no tenían. Y me voy a permitir unos minutos para hablarle en inglés a ellos. They are now in Glenview, Illinois, near Chicago, and the only language is English because they live, according to the diversity of the United States, in a place, in a county, where there are almost no Spanish-speaking population. So, Julian, Dalia, Ilana, this is for you. You will get it very soon. And thank you, Julian, for asking to have
a book dedicated to you as well. Se agregó el más pequeño, que anda por ahí dando vuelta, que es Shai, y ese fue el motivo fundamental. Una vez que uno ya ha cumplido una tarea, yo hace algunos años me retiré de la vida pública y después cuando me pidieron permanecer en el lugar donde era decano hasta que encontraran un reemplazante, ustedes saben los procesos cómo se demoran en las universidades, me vine para acá y los documentos salieron mucho más rápido de lo esperado y aterrizamos hace ya 5 años y agradezco sinceramente en nombre de las personas que he mencionado, porque son mucho más, y hay solo una cosa pendiente y por eso agradezco la muestra de generosidad que ha dado siempre Eduardo, que es volver a la docencia. Pero no ha sido culpa de otros, sino ha sido culpa mía. Con los años uno ya se pone más exigente y busca no una dedicación de tiempo como la oportunidad de verter los saberes en los cuales uno se ha dedicado, que en este caso son la ciencia política, las relaciones internacionales y el derecho constitucional. Así que quiero dar las gracias a Florida, quiero dar gracias a estas personas que me han permitido un ambiente que ha continuado y que, vuelvo a insistir, no creo que por edad en Chile ya lo estuviera haciendo con la intensidad. Agradecerle a gente como Daniel Haddad, también sin conocerme, simplemente con mucha generosidad, invitarme a ser columnista de Infobae. Mis agradecimientos al ambiente que ha creado aquí Carlos, que permite que en la web del instituto no se pueda publicar al mismo tiempo en castellano, inglés y portugués, que es un agradecimiento extra, porque no siempre lo que es para un medio masivo como Infobae es lo que uno desearía publicar, así que se complementan exactamente las dos armas. Y la oportunidad que me dio en definitiva de dedicarme a este proceso, a los procesos que vivió Chile. Y la salvación, como aquí se ha dicho, que representó el pueblo chileno. 62% al primer proyecto y 55% al segundo. Tuvieron un denominador común. Ambos, en vez de entender lo fundamental de una constitución, que las mejores constituciones, como la demuestra la norteamericana, se escriben con una goma y no con un lápiz. Después de muchas décadas enseñando derecho constitucional en Estados Unidos, en Suecia, en Inglaterra y por supuesto en Chile, después de haber pasado por el Tribunal Constitucional y ser abogado integrante de una Corte de Apelaciones, fallando temas constitucionales también, creo que ese ha sido el aprendizaje profundo que he reconocido y como a Estados Unidos, quizás de una mayor polarización, lo salvó su república, las instituciones, la Constitución, una que tiene 7 artículos y 50 y tantas palabras que se inician con una frase que nadie había ocupado antes en un documento jurídico. Nosotros, el pueblo. Lo que nos entendió en los dos procesos constitucionales. No es un programa político una constitución, son las reglas del juego. La primera fue rechazada y en vez de aceptar ese veredicto que por lo que había presenciado Chile en octubre, fue una de las desviaciones de la democracia, en lo que se llama el gobierno de la turba. La violencia extrema que se hizo presente en las calles llevó a esa desviación y a un proceso constitucional que nadie había pedido, salvo un presidente que lo entregó por circunstancias que todavía no han sido del todo aclaradas, ya que desgraciadamente murió. En esas circunstancias, en vez de aceptar ese veredicto del 62%, se produjo otra desviación de la democracia, la partidocracia. Directivas partidarias que se sienten más importantes que el pueblo mismo y llamaron el segundo proceso constitucional de raíz exactamente opuesta. Los que quisieron cambiarlo todo ahora se transformaron en los que no quisieron cambiarlo nada. Y el pueblo les volvió a decir que no. En ese caso se demuestra la base profunda de la democracia. Los votos no son de las directivas partidarias, sino es del soberano, de quienes toman las decisiones. Esa es la gran enseñanza y lo que debemos aprender. ¿Por qué hay una insatisfacción tan profunda que lleva a arruinar, como ocurrió en su oportunidad en Argentina y en Venezuela,
proyectos que caminaban hacia el desarrollo. Y la única forma de combatirlo no solo es con educación, es con retrotraer y aceptar lo mejor que tiene la democracia, que es la capacidad de llegar a acuerdos. Y eso es lo que proponemos aquí como solución definitiva. Muchas gracias nuevamente a quienes me abrieron las puertas y gracias a todos ustedes por la publicación de este libro. Y como ya volví a lo que había hecho toda mi vida, desgraciadamente me volvieron las ganas de seguir publicando. Así que prometo algo el próximo año. Muchas gracias.